Buenas, hoy vamos a ver cómo era la economía de Babilonia, esta gran ciudad de Mesopotamia. Para empezar, buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. En primer lugar, ¿qué es Babilonia? Babilonia era una ciudad que se situaba en Mesopotamia, antiguamente en la antigüedad. Hoy vamos a explicar cómo funciona su economía y cómo se estructuraba. En primer lugar, que vamos a situarnos en el mapa. Mesopotamia se encontraba por la zona arábica, por la zona de los árabes. Concretamente se encontraba en la parte de Irán. ¿Irán o Irak? Es que me confunden los nombres. En Irán. Un sitio muy bonito, pero lo malo es que hay mucho conflicto y muy difícil viajar ahí. Pero un sitio que recomiendo ir, porque el sitio de Babilonia es precioso. Continuando con el vídeo, vamos a hablar ahora de cómo era la economía de antiguamente, cómo era la moneda, etc. Cómo funcionaba la economía allá. Babilonia, la economía siempre era agrícola, es decir, que cultivaban y consumían lo que producían. Era una economía de subsistencia. Lo que producían lo consumían y si sobró algo lo vendía al comercio. Y Babilonia vendía muchos productos agrícolas, puesto que ellos tenían una red de agua. Es decir, que ellos manejaron de puta madre cómo gestionaba el agua allá, gracias a sus ríos y por sus canales de agua. Babilonia era muy famoso por su conocimiento de cómo manejar el agua. Siempre dice, los egipcios eran los mejores que controlaban el agua por el río Nilo. Mentira, los mejores que controlaban el agua eran los babilonios, porque ellos producían muchos productos agrícolas que después exportaba. Y eran una ciudad muy rica, por eso lo amurallaron. El muro este famoso de que es azul que vimos en la primera imagen es de Babilonia y por eso es muy famoso. Y por cierto, el comercio era muy importante para los babilonios, puesto que tenía mucho exceso de alimentos, exportaba mucho, pim pam, exportaba muchos productos agrícolas. Por ejemplo, sitios más secos, por ejemplo, Jerusalén, Roma, Europa, etc. Pero principalmente de Europa se exportaba más seda o productos de lujo en esa época. Por ejemplo, tenemos productos de lujo como la artesanía ya, que la arcilla, la pintura, era productos de lujo de allá, para los europeos, y allá era como si fuera basura. Por eso muchos comerciantes exportaban demasiados productos de lujo para allá y se ganaba una buena pasta. Siguiendo con cómo era la economía de allá, tenemos que tener en cuenta que los babilonios en tecnología eran los más avanzados de la época, puesto que tenían mucho exceso de producción y tenían mucho tiempo libre para pensar. Una cosa que antiguamente era muy poco para hacer esto, Ahora vamos a hablar sobre los bancos, Increíblemente en esta época existía bancos en Mesopotamia. Tú dirás, ¿cómo está? Pues ahora os explico la historia, ahora os explico. Pero primero hay que tener en cuenta que existe un gobierno y una iglesia, la religión antiguamente de allá, que no se sabe mucho de qué era, pero había una religión, o sea, los templos y etc. El gobierno había un rey, que era como un sultán, y después estaba la religión, iglesia y estado. Pues increíblemente la iglesia de esta época, o la religión, dio voz a favor a la banca. Una cosa que antiguamente no se hacía mucho, Pues antiguamente era muy cerrado. Hostia, me acabo de dar un golpe. Era muy cerrado las instituciones. Por eso el sistema financiero no se expandía muy rápido antiguamente. Pero Babilonia, no sé cómo lo hicieron con la religión, que dio el sí, y era uno de los pocos sitios del mundo en esta época que se podía invertir y tener un cierto rédito económico, que era mayoritariamente un tipo de interés del 20%.
Y existían los cheques. Un cheque es una hoja de papel que te da una persona y tú vas al banco y pide el dinero que pone el papel. Eso antiguamente no existía, puesto que el papel era muy caro, etcétera. Pues en Babilonia hay registros que se usaba el cheque, increíblemente, o un pagaré. Y eso, en la época que estamos, que era muy lejano, para que tú veas, ni Roma, ni Imperio Romano, y hasta los egipcios no estaban todavía, para que tú veas cómo estamos. Y daban un tipo de interés de un 20%, que actualmente era, ¡buah! Actualmente un tipo de interés de un 20% es muchísimo. Pues en Babilonia lo daban. Lo más increíble es que la iglesia lo ha aceptado. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. Pero no era todo oro que decía en Babilonia. En Babilonia también hubo una crisis económica que destruyó el gobierno y todo. Para que la gente no sepa historia, Babilonia fue conquistado por Alejandro Magno, el gran emperador y que el conquistador. Para que la gente no sepa quién es Alejandro Magno, fue un macedonio que conquistó toda Grecia y casi todo Asia. Y conquistó Babilonia. Cuando él lo conquistó, la economía iba con un tiro. La economía de Babilonia, porque Grecia que conquistó y había muchas tierras, pues Babilonia comerciaba con las tierras que conquistó Alejandro Magno y daba comida, etc. Y la producción aumentó muchísimo. Pero cuando Alejandro Magno la cascó, es decir, que murió, no se sabía quién iba a heredar todo este imperio. Y se separaron en provincias, etc. Perdón. ¿Y sabes qué pasó? Hubo una pelea de poder. Y en esta pelea de poder, Babilonia no se levantó más. Así que fracasó Babilonia por la muerte de Alejandro Magno. Hubo una crisis tremenda porque nadie sabía quién gobernaba, quién era, a quién había que pagar los impuestos, qué normas había nuevas, qué había que hacer. Unos decían otra cosa, algunos no. Es decir, que había un triunfo, había de todo menos estabilidad. Y Babilonia cayó hasta el olvido actualmente. Así como cayó la ciudad más importante de la antigüedad. Más importante que Atenas, más importante que Alejandría. Bueno, Alejandría se mantuvo tras la muerte de Alejandro Magno, pero Babilonia se lo cargaron. Puesto que no había un gobierno así, no había un estado. No se sabía nada, quién era quien gobernaba y nada. Y la ciudad se fue al carajo. Un plan así, un resumen rápido. Babilonia fue una ciudad muy importante para Mesopotamia. Fue una región muy rica, pero tras la conquista y la muerte de Alejandro Magno, cayó en olvido. Ni los romanos, no, era mentira, los romanos ni llegaron. Únicamente tuvo más o menos éxito con los persas. Pero esto es otra historia. Pues nada, señores, aquí la historia de la ciudad más importante de la antigua historia, así que de Mesopotamia y tal, una ciudad que aumentó a los humanos, enriqueció a los humanos, una ciudad muy importante en la historia de la humanidad, que cayó casi en el olvido por culpa de no tener un gobierno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo aquí ya me despido, ya sé lo típico que pide otro youtuber. Dale like y suscríbete y nos vemos a la próxima. Adiós. ¿Edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.